Bien, y quiero dar la bienvenida también a aquellos que se nos están sumando a través de Instagram a este sermón del día de hoy, que es parte de nuestra serie Nueva Identidad en Cristo. Bien, entonces vamos, como les decía, vamos a continuar con la serie de predicaciones titulada Nueva Identidad en Jesús. Y denme un segundito. Eso, ya. Bien, ahora sí. Entonces, tal como les decía, vamos a retomar nuestra actual serie de predicaciones titulada Nueva Identidad, basada en el libro de Efesios. Y la predicación de hoy se titula Somos escuchados, la cual es una de nuestra nueva característica de nuestra nueva identidad en Cristo. Y si hacemos un breve repaso de la sección pasada, recordarán que Pablo nos dijo que somos afligidos al entender que sus sufrimientos y presiones por el Evangelio han sido por amor y para bendición de los gentiles, es decir, los no judíos, reafirmándonos la importancia del Evangelio, la reconciliación y la multiforme sabiduría de Dios, aún en medio de los sufrimientos temporales que conllevan este mismo Evangelio en un mundo caído. Y hoy veremos que somos escuchados por nuestro amado Padre Celestial, al cual debemos acercarnos libremente en oración, sabiendo que Él siempre responderá nuestras peticiones por medio de su palabra, especialmente si éstas involucran nuestro crecimiento espiritual, como Pablo nos va a enseñar. Ahora, creo que este tema es muy relevante en medio de lo que hemos estado viviendo como país y como civilización estos últimos años, ya que muchas de las cosas que han pasado desde el estallido o insurrección social, si quieren llamarlo así, parece ser en parte una respuesta a un descontento acumulado por no sentirse representado ni escuchado por las autoridades o superiores, lo cual no es solo una realidad en Chile, sino que en muchos países de todo el mundo. Además de esto, hay una gran falta de reconocimiento y sometimiento a la autoridad de toda una generación principalmente, lo cual es cada vez más visible en las calles debido en gran parte a un creciente sentimiento de no sentirse escuchados, de no sentirse entendidos por aquellos que están en autoridad sobre ellos, ya sea padres o cualquier otra autoridad, como por ejemplo los carabineros, los profesores, etcétera. Entonces, debido a todo lo anterior, se hacen más que relevantes las palabras del apóstol Pablo en la sección del día de hoy, en el cual nos hará saber o nos recordará el privilegio que tenemos como cristianos de tener un Dios y Padre todopoderoso que está disponible para escuchar a sus hijos en todo momento y responder siempre a nuestras oraciones, incluso en los casos que no sabemos qué pedir. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo interpreta el sentir de nuestro corazón y lo traduce de tal manera que ese mensaje llega al Padre. Así de grande es el amor de nuestro Dios. Ahora sabemos que Dios siempre responde las oraciones. En algunos casos la respuesta es que sí, en otros casos es que no, en otros casos también es que no es, que Él dice no todavía, ya que aún no sería el tiempo de parte de Dios para que nosotros recibamos lo que le hemos pedido. Y si vamos a hablar de la oración y del ser escuchados por Dios, deberíamos partir orando, para pedirle que Él pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para escuchar y obedecer su palabra hoy. Pero antes de que oremos, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar el día de hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estás consciente de lo que significa el hecho que Dios nos ame tanto, que siempre nos escuche y nos responda?
¿Estás consciente de lo que significa el hecho que Dios nos ame tanto que siempre nos escuche y nos responda? Vamos a orar al Señor para que Él sea guiándonos en la predicación del día de hoy. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias por el hecho de saber de que si hay alguien que nos escucha, eres tú. Y si hay alguien que siempre responde a nuestras peticiones, eres tú. A veces no nos gustan las respuestas que tú nos das, pero sabemos que tú siempre nos escuchas y tú siempre responderás lo que es lo mejor para nosotros. Te damos gracias que en esta nueva identidad en Cristo podemos saber que aunque quizás nos sintamos que no somos escuchados por otras personas, sabemos que tú sí nos escuchas y que nos has regalado este maravilloso medio que es la oración para poder estar comunicados contigo 24 horas al día, en cada momento, en cada circunstancia, en cada lugar. Señor, te pido que hoy día puedas recordarnos esta verdad y desafiarnos a las implicancias de esto para nuestra vida y la forma en que tendemos a orar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces veremos que también es parte de nuestra nueva identidad en Cristo el hecho de tener la certeza que siempre somos y seremos escuchados por nuestro amado Padre Celestial. Y Pablo está tan consciente de esta verdad que lo vemos constantemente orando para que muchas personas conozcan el Evangelio de Cristo y para que aquellos que lo conocen puedan crecer más en la fe. Por lo que en esta nueva sección lo vemos nuevamente orando desde la cárcel ahora, pero sorpresivamente ya no de pie, sino que de rodillas, pidiendo por sus hermanos congregados en la hermosa llamada iglesia de Éfeso, con la cual él compartió por más de 3 años y que ahora después de 10 años le está escribiendo desde Roma. Ahora, frente a ese detalle, déjenme preguntarles, ¿están ustedes orando constantemente por la iglesia? ¿Por su liderazgo? ¿Por su pastora? ¿Por el cumplimiento de las metas de nuestra iglesia? ¿Por el crecimiento del Evangelio en Antofagasta, independiente de las circunstancias? ¿O quizás nuestras oraciones están tan centradas en nosotros mismos que no hay tiempo para este tipo de oraciones? Ahora espero que la forma en que nosotros oramos pueda ser desafiada y transformada por ver la forma en que el apóstol Pablo está orando hoy día. Y para eso veamos los versículos 14 y 15 del capítulo 3 de Efesios, que dice: Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y cuando vemos que Pablo parte esta oración con la frase por esta razón, debemos recordar lo que ya nos dijo en la oración y sección anterior, donde Pablo nos habló del sufrimiento y cómo éste puede ser de bendición para otros, edificación para nosotros y finalmente, como todo en nuestra vida, para la gloria de Dios. Pero también vimos cómo el Padre había logrado en Cristo y en su sabiduría una única unidad en la iglesia, donde Dios mismo es quien atrae a gente de todo pueblo, de toda nación, de toda tradición, de toda cultura, de toda raza, de todo nivel socioeconómico, para ser parte de una sola gran familia, en la cual Dios es nuestro Padre. Y es este Padre clemente y compasivo, tan tardo para la ira y grande en amor, como nos dice el Salmo 145, versículo 8, al cual Pablo le ora con la convicción de que será escuchado sin ser rechazado, no por sus méritos, sino que por lo que Cristo ha hecho por él. Y qué tremendo alivio debemos sentir los hijos de Dios de saber que pese a que muchas veces pareciera que nuestros gobernantes no nos escuchan, que nuestros jefes no nos consideran, que nuestros padres no nos entienden, que nuestros pastores, maestros, incluso nuestros hijos parecieran no oírnos. En medio de todo eso, Pablo nos recuerda que como hijos de Dios tenemos un Padre Celestial perfecto, que está disponible para escucharnos en todo momento y responder siempre a nuestras oraciones. Pero además es maravilloso el sentido que Pablo le da a la iglesia, la cual es una familia y no simplemente un proveedor de servicios al cual uno le puede exigir, demandar y quejarme si no hace lo que espero recibir de parte de ella,
con una lógica de consumo. Ahora, si ves la iglesia con una mirada de consumidor y no como una familia, tratarás de sacarle el mayor provecho para ti con el menor esfuerzo posible. Déjeme leer eso de nuevo. Si tu visión de la familia y de la iglesia es una mirada consumista, tratarás de sacar el mayor provecho para ti con el menor esfuerzo posible. Y quizás tristemente esa es la imagen y la visión que muchos tienen no solo de la iglesia, sino que de la familia. Pero déjenme decirle enfáticamente que esa no es la mirada bíblica, ya que por el contrario las familias cristianas dan y se dan generosamente por el bien de los demás y no solo por el bien propio, siendo ejemplos y modelos de un amor sacrificial, generoso y disciplinado como Cristo reflejó en toda su vida. Además debemos saber que hay una gran parte de nuestra familia que está en el cielo, esperando reunirse con nosotros. Y con esto no me refiero necesariamente solo a la familia biológica, sino que a toda la familia de Dios, la iglesia invisible, la cual todos los cristianos de todos los tiempos, de todas las circunstancias, están reunidos esperando que todos nosotros nos unamos con ellos finalmente para que juntos podamos orar a nuestro Padre Celestial al final de los tiempos. Lo cual es en parte lo que experimentamos cada domingo, al una parte de la Iglesia Universal reunirse para juntos alabar al Señor por quien es y lo que ha hecho en nuestra vida. Ahora de estos dos primeros versículos se pueden desprender algunos principios acerca de la oración que me gustaría repasar antes de ir al contenido mismo de la oración de Pablo. Primero podemos ver que la oración es personal, porque la manera en que la expresamos y ejecutamos cada uno de nosotros es diferente, ya que uno puede orar parado, sentado, acostado en la cama o arrodillado a los pies de esta. Uno puede orar en silencio porque Dios conoce tus pensamientos, o en voz alta si es más fácil hacerlo de esa manera. Puedes estar solo o acompañado, puedes ser hablando o incluso cantando, donde no importa la postura externa mientras ésta refleje un corazón que está en la posición correcta, es decir, enfocado en Cristo con la mira en las cosas del reino y no de este mundo. Y Pablo al orar de rodillas está reflejando justamente esta humildad, sumisión, respeto y devoción a su Padre que tanto ama, aún en medio del sufrimiento, ya que la costumbre de los judíos era orar de pie, no de rodillas, por lo tanto él quiere expresar algo al hacer este gesto. Segundo, la oración es relacional, porque Pablo nos está diciendo que él está orando por su Padre a su Padre Celestial, del cual se desprende la familia de la iglesia, que encuentra su esencia y su carácter en este Padre que es un Dios relacional, que no solo se relaciona con nosotros por medio de su palabra, sino que Dios mismo en su propia naturaleza es relacional, ya que la Biblia lo describe como un solo Dios en tres personas, en lo que conocemos con el gran misterio de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, con la misma sustancia, la misma naturaleza y la misma esencia, pero siendo personas diferentes, donde son interdependientes la una de la otra, lo que implica que entre ellos hay una relación de profundo amor y de comunión perfecta y única que solo logramos experimentar nosotros en parte a través de la familia de la iglesia y dentro del matrimonio. Y aunque la forma en que oramos varía, esta sí debe ser teniendo en mente que oramos al Padre por medio del Hijo a través del Espíritu Santo. Y aunque no lo digamos de esa manera, tenemos que estar conscientes que ese es el camino al cual Dios nos ha guiado a orar. Y además, como les mencioné al principio, Dios siempre responde a nuestras oraciones. A veces responde que sí, a veces responde que no, y puede ser un no directo o un silencio, o puede ser un no todavía. Ahora, una de las cosas que más me maravilla de la oración no es que ésta pueda cambiar ciertas circunstancias en nuestra vida, sino que la oración principalmente nos cambia a nosotros en el proceso de relacionarnos y someternos en dependencia a Dios. Déjeme decir eso de nuevo. No es impresionante o principalmente impresionante que al orar cambien cosas en nuestra vida, sino que el hecho de orar nos cambia a nosotros en el proceso mientras estamos orando. Y tercero, la oración involucra también pedir,
Y aunque esto no es lo único ni tampoco lo más importante, es necesario. Por eso el apóstol Pablo le pide a Dios dos cosas específicas para los creyentes en Éfeso. Y esto es lo que vamos a ver en los versículos 16 y 19. Fíjense, Efesios 3, 16 y 19. Que creo que mientras lo buscan, creo que es muy importante que nos podamos tomar una pausa antes de leer estos versículos y pensar en cómo han sido tus oraciones esta mañana, cómo han sido tus oraciones durante esta semana, cómo han sido tus oraciones este último mes, incluso en todo lo que va este año. Y que al ver esta forma en que ora Pablo, podemos ver si efectivamente estamos enfocados en las mismas dos cosas que el apóstol le pide a Dios por sus hermanos en la fe. A diferencia de muchas veces nuestras oraciones que están centradas en necesidades egoístas y egocéntricas. Y lo más probable es que si somos honestos, veremos que nuestras oraciones generalmente no están enfocadas en lo que Pablo está pidiendo, sino que se centran en nosotros mismos, nuestros cercanos, y si llegan a involucrar a la iglesia, probablemente se concentren en algunos miembros puntuales que tienen alguna necesidad puntual. Pero muy pocas veces estamos orando por ser fortalecidos por el Espíritu Santo en su interior para que Cristo more por fe en sus corazones y para que sean capaces de comprender junto con toda la comunidad el inmenso amor de Cristo para ser llenos en la plenitud de Dios, ya que pareciera que estas oraciones son poco prácticas para estos tiempos en los cuales lo más importante pareciera ser nuestras necesidades físicas, nuestra salud y nuestros problemas inmediatos por consecuencia de la pandemia, en vez de enfocarnos en lo que es espiritual y eterno, que Pablo nos recordará que es muy relevante y más que práctico, no solo en el futuro, sino que también en el presente. Ahora sí, miremos los versículos 16 al 19 del capítulo 3 que dice: Le pido que, por medio del Espíritu, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos, junto con todos los santos, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo entendimiento o conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, lo primero que le pide Pablo a su padre es que los cristianos en Éfeso sean fortalecidos por el Espíritu Santo en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Ahora, no sé ustedes, pero no sé si les sorprende el hecho de que Pablo diga estas palabras a cristianos. ¿Por qué Pablo desea que Cristo habite por fe en sus corazones si ellos ya son cristianos? ¿No les surgió esa duda? Y aunque esto tiene perfecta lógica en la Biblia, para nosotros suena contradictorio, ya que en base a este pasaje se ha definido en el pasado que las personas deben recibir a Cristo en sus corazones para volverse cristianos, como un evento único y bien definido en el pasado. Pero la verdad es que este pasaje lo que nos está diciendo es que por la fe debemos permanecer en Cristo, para que así por medio del Espíritu Santo seamos fortalecidos en nuestro interior constantemente. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Y esto es para que así podamos perseverar en la fe, unidos a nuestro Señor, quien es nuestro dueño y quien desea morar y permanecer en nosotros, para ir transformándonos cada día y cada vez más a su imagen y su semejanza. Y esto es más que esencial, y esto es más que práctico y más que necesario en nuestra vida. Porque nuestra oración nuestra oración diaria debe ser que el Espíritu nos dé fortaleza para permanecer y perseverar en la fe, y así mantenernos siempre unidos a Cristo, no porque se pueda perder esa condición, sino que, sino que debido a que nuestra lucha diaria contra el pecado necesita del Evangelio de Cristo recordarlo todos los días.
por lo que debemos estar siempre aferrándonos al Señor en todo momento y buscando su voluntad, no con monólogos de oración, sino que con un sano balance entre escuchar a Dios por medio de su palabra y hablarla a Él por medio de la oración. Ahora, que Cristo habite en nosotros implica que Él no quiere ser un invitado a nuestra vida, sino que quiere ser parte total de esta, tomando las riendas de nuestro ser, por lo que al estar viviendo en nuestro corazón, al ser declarado por nosotros nuestro Señor, amo y dueño, Él irá tomando las decisiones en nuestra vida y remodelando nuestra casa interior para que ésta sea un hogar que refleje a nuestro Padre Celestial y a la familia a la cual ahora pertenecemos con nuestra nueva identidad en Jesús. Y sabemos que por el Espíritu Santo el poder de Dios está obrando eficazmente en nosotros, ya que la buena obra que Él comenzó, dice Pablo a los Filipenses, Él será fiel en completarla hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces es muy importante pedirle a Dios diariamente que te fortalezca y que nos fortalezca en nuestro interior para que Cristo vaya tomando su señorío en todas las áreas de nuestra vida. Y lo segundo que Pablo le pide a su amado Padre es que juntos como iglesia podamos comprender el inmenso y interminable amor de Dios en Cristo Jesús, para que al experimentar su amor en comunidad podamos llegar a ser llenos de la plenitud de Dios. Y realmente me conmueve que Dios nos plantee que es por medio de la iglesia que experimentamos y comprendemos el amor de Dios en todo su esplendor, ya que muchas veces los cristianos caemos en una mirada individualista en nuestra relación con Dios, que es muy distinta a la mirada comunitaria y relacional que Dios tiene, ya que como familia nos vamos puliendo, animando, desafiando, sosteniendo, ayudando, corrigiendo, todo lo cual es reflejo del amor de Dios en y entre nosotros. Y ese amor que hemos recibido en Cristo debe ser enraizado y cimentado en nuestra vida. El amor de Dios debe ser nuestra base y sustento diario. Ustedes saben que hace poco un colega y amigo nuestro, Camilo y Camila, perdieron a su hija, Laurita, de 3 años. Y la iglesia su iglesia decidió que más allá de lo que la ley dice, de darle meses, no una semana, sino que meses, sin necesitar una licencia, para pagarle su sueldo sin que él tenga que trabajar, hasta que él sienta que ya está totalmente recuperado. Ninguna empresa hace eso. O quizás hay alguna que sí lo haga. Pero ese es el amor de una comunidad que está dolida por la pérdida del hijo de este colega y amigo. Y podría dar muchos otros ejemplos de nuestra iglesia, cómo hemos visto ese amor, pero bueno, a mi mente vino ese significativo quizá, que antes de cualquier cosa, antes de ir a lo legal, tomaron esta decisión ellos de apoyarlos con el costo que eso implica. Y eso implicó que todos los pastores de Santiago se pusieron de acuerdo para cubrir esa iglesia durante los 3, 4, 5, 6 o todos los meses que sean necesarios hasta que su pastor pueda recuperarse. Como nos dice el apóstol Juan, la mayor muestra de amor de parte de Dios es habernos dado a su Hijo Jesucristo, como nos dice Juan 3:16, porque de tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el amor de Dios verdaderamente es incomprensible para nosotros, a tal nivel que Él permitió que aun siendo nosotros enemigos de Él, nos hiciera sus amigos y nos diera esta nueva identidad en Cristo, la cual hemos estado repasando en el libro de Efesios, identidad que hemos recibido por pura gracia y misericordia de parte de Dios, y que por lo tanto al estar en fe en Cristo, sabemos que Él nos ama y que definitivamente escucha nuestras oraciones, ya que Cristo fue capaz de dar su vida por nosotros sin que nosotros lo mereciéramos o buscáramos, ya que ese es el carácter de Dios.
tal como nos enseña el Salmo 145 del 17 al 21. Les voy a pedir que lo busquen porque me gustaría que lo leamos. Salmo 145 del 17 al 21 dice: Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de todos los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, dice el salmista, y toda carne bendecirá su santo nombre, eterno y para siempre. Y justamente el salmista, al ver la gran misericordia de Dios y saber que su Padre realmente lo escucha, es que termina este salmo con una gran proclamación de alabanza a Dios, y eso es exactamente lo que hace el apóstol Pablo en los versículos finales del capítulo 3. Y por supuesto, nosotros estamos llamados a eso mismo diariamente, de glorificar y alabar a Dios con todo lo que hacemos. Fíjense en los versículos 20 y 21 y con esto voy terminando. Dice: al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y qué maravilloso saber que tenemos un Padre que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos y pedir. Y debo decirles, queridos hermanos y hermanas, que si hay algo de lo que estoy convencido es de esto, ya que puedo afirmarles con mucha certeza que esta ha sido mi experiencia y la de mi esposa y la de mi hija, aún en medio de circunstancias difíciles. Ha sido la experiencia de mi familia, de donde vengo, y sé que quizás esta ha sido la experiencia de muchos de los que están conectados hoy día vía Zoom y de los que están siguiendo la transmisión del canal de YouTube, sabiendo que Dios nos da mucho más allá de lo que merecemos, y con esto no me refiero solamente a cosas materiales, sino que a todas las bendiciones espirituales que ya hemos visto en Cristo, en el libro de Efesios, que somos santos, apartados para Dios, somos bendecidos con toda bendición espiritual, somos apreciados por Dios pese a que nosotros no lo habíamos apreciado, somos salvados y reconciliados, somos afligidos pero con un propósito claro que va a ser para nuestro bien, y hoy día estamos viendo que somos escuchados, por lo que podemos tener la certeza que si estamos en Cristo por fe, seremos parte de una familia donde nuestro Padre siempre estará disponible para escucharnos y responder a nuestras oraciones. ¿Es esta tu certeza hoy? ¿Es esa tu certeza hoy? Si no la es, te invito a ponerte de rodillas durante esta semana, como Pablo lo hizo, llorar a Dios pidiendo que te dé esta seguridad de que Él te va a escuchar. Pero si tú tienes esta certeza, te invito también a que te pongas de rodillas durante esta semana para agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado en Cristo, partiendo por esta nueva identidad en Jesús. Y que podamos este final de año y esta Navidad, aunque no lo podamos hacer físicamente, que nuestro corazón esté arrodillado delante de Dios en agradecimiento por quien Él es. Termino con la pregunta con la que comencé. ¿Estás consciente de lo que significa el hecho que Dios te ame tanto que siempre te escuche y te responda? ¿Estás consciente de lo que significa el hecho que Dios te ame tanto que siempre esté dispuesto a escucharte y a responderte? Oremos al Señor. Padre amado, quiero partir pidiéndote perdón por cada vez que mis oraciones se han centrado egoístamente solo en ti, solo en mí y no en ti, y no en las necesidades de tu pueblo. Señor, ayúdanos a que podamos orar de esta manera, a que nuestro foco no solo sea la necesidad puntual o la contingencia física, material, sino que podamos centrarnos en las cosas espirituales que a ti te importan, que podamos orar por el crecimiento interior de nuestra fe, pero también el crecimiento del interior de nuestra iglesia.
que las personas puedan crecer y fortalecerse en ti de tal manera que puedan comprender la profundidad de tu amor. Y que, como decimos como iglesia, como lema, que muchas personas puedan conocerte, puedan atesorarte y puedan servirte como como su único tesoro. Padre amado, ayúdanos a saber que tú siempre nos escuchas, pero ayúdanos también a saber cómo orar. Y poder orar de esta manera en la cual Pablo en todas sus cartas nos refleja. Señor, ponemos delante de ti todas nuestras necesidades espirituales primero, para que tú seas llenando nuestros corazones, nuestras mentes y permitiéndonos llenarnos de ti, de tal manera de que el amor que tú nos has dado pueda salir hasta por los poros de nuestro cuerpo, Señor, para que muchas personas puedan también experimentar ese amor. Ayúdanos como iglesia a seguir siendo una iglesia tan amorosa que cuando alguien tiene que partir por distintas razones de la ciudad, sienta que efectivamente está dejando familia. Te damos gracias de que hoy día, por la tecnología, nos permite estar reunidos como familia y mantener las relaciones y el nexo los unos con los otros. Te damos gracias, Señor, por el amor que tú nos das y que nos permite experimentar, y ayúdanos a crecer en ese amor. Ayúdanos a buscar formas creativas y mucho más profundas de poder conocerte y darte a conocer. Señor, te damos gracias porque tú eres realmente bueno y misericordioso. Y queremos, Señor, reflejarte a ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén.